Hoy en Diálogo nos acompaña vía teléfono la representante de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Piedad Huerta, para hablar sobre la situación del COVID-19 en Honduras. Buenas noches, doctora. ¿Cómo califica las últimas medidas que se han tomado para erradicar la presencia del COVID-19 en nuestro país? Muy buenas noches, Carlos. Me da mucho gusto saludarlo. Bueno, yo creo que vamos viendo cómo va evolucionando la epidemia en el país, una pandemia tremenda en el mundo entero, ya alcanzando más de los 3,5 millones de personas infectadas en el mundo, con una cantidad de muertes impresionante, 251.500 muertes. Así es que creo que las medidas que se están son medidas que van acordes a esa realidad que estamos viendo en otros países del mundo y que obligan a tomar medidas extremas, como es el reducir la circulación, las aglomeraciones de gente, el facilitar que los trabajadores de la salud salgan a hacer su trabajo de búsqueda de casos, como decía uno de los médicos anteriormente entrevistados, inclusive casa por casa. Esto es algo muy importante y son los equipos de respuesta rápida los que hacen ese trabajo. Yo quería explicarle qué es un equipo de respuesta rápida, porque tenemos que ir abatiendo la estigmatización que se da o el temor que se da o el morbo que se da cuando se ve a un equipo de la Secretaría de Salud que llega a alguna casa con su ropa de trabajo, que son los equipos de protección personal que tienen que llevar cuando están haciendo un seguimiento de algún caso sospechoso. Es muy importante que se entienda que estos son trabajadores muy dedicados, gente que está llevando un trabajo difícil, que es la búsqueda de los casos para poder aislarlos, ponerlos en aislamiento, darles el tratamiento médico adecuado desde un principio para evitar las complicaciones, pero también identificar a los contactos, porque aquí el principal riesgo que se da es el que los contactos de un caso confirmado no se identifiquen. Ese es el mayor riesgo que tenemos, porque cada caso se multiplica. Mientras no sea identificado y no se le dé el tratamiento adecuado de aislamiento y medicamento y atención, es un caso que puede multiplicarse por muchos, de tal manera que se nos puede salir de control la epidemia en el país. ¿Considera? Así es que estos equipos, equipos de respuesta rápida son sumamente importantes. ¿Considera usted que se están haciendo las pruebas necesarias hasta el momento? Todavía falta mucho por hacer de pruebas. Definitivamente el país no estaba, pues, no se sabía que esto iba a llegar. Entonces el laboratorio de virología contaba con una máquina de PCR, un equipo para hacer las pruebas de laboratorio que son las adecuadas para este tipo de epidemia. Recordemos que los primeros casos que se dieron aquí en el país fueron hace apenas que menos de 2 meses. Entonces, el correr a ampliar la fuerza laboratorial no es fácil. Hay que construir, hay que comprar equipo, hay que comprar máquinas, hay que comprar todo tipo de insumos. Así es que definitivamente ha faltado muchas más pruebas. Ahorita ya se están haciendo más pruebas, se han conseguido equipos adicionales, se está haciendo un trabajo para ampliar la capacidad laboratorial y se han traído más pruebas para tener un buen número de pruebas disponibles. Así es que por eso, pues el día de hoy vimos que salieron resultados de 433 pruebas y seguramente los números más altos que vamos a estar viendo de personas infectadas es por eso, porque a mayor número de pruebas, mayor confirmación de casos. Pero eso de alguna manera nos permite o le permite a la Secretaría de Salud darle la atención necesaria a esos casos y encontrar a sus contactos antes de que se compliquen y antes de que transmitan más la enfermedad. Por eso mismo que usted apunta, doctora, ante la preparación que ha llevado al país ante esta situación del COVID, ¿es por ello que tenemos una tasa de mortalidad alta?
Bueno, definitivamente hay varios factores para tener tasas de mortalidad alta. Un factor es si no hay suficientes pruebas realizadas, tenemos un número pequeño de pruebas y un número alto de muertes. Entonces la tasa es alta, la tasa de letalidad es alta. Conforme se vayan aumentando el número de pruebas, pero se vaya refinando el tratamiento, conforme los médicos se van dando cuenta de qué es lo que funciona mejor para atender a un paciente, para evitar que agrave, es decir, que no pase una cierta barrera de severidad del caso a grave, vamos a ir viendo, esperaría yo, menos una letalidad más baja. Así es que estamos en esa esperanza de que la letalidad vaya bajando conforme vaya habiendo más pruebas confirmadas y que sean pruebas que nos permitan identificar a los pacientes tempranamente, antes de que se compliquen y antes de que se infecte a un gran número de personas. Para concluir, ¿cómo califica que según informes de la región de salud de San Pedro Sula se podría llegar a cifras de más de 250,000 contagiados en el departamento de Cortés para el mes de junio? Bueno, mire, yo creo que las proyecciones estadísticas, hay muchos modelos matemáticos que proyectan números así muy grandes. Son proyecciones que se basan siempre en la no acción, en la no intervención y en la no reacción del pueblo. Y yo creo que aquí en Honduras el hecho de que tengamos regionalizada la epidemia, realmente no está expandida por todo el país con grandes números de casos, eso es algo favorable. Tenemos sí en varios departamentos, pero en muchos municipios no hay casos y eso es muy favorable. Entonces, el hecho de que se hagan intervenciones como las que se están haciendo de contención, de pedir a la gente que se quede en casa, de pedir a la gente que no vaya a eventos multitudinarios. Es muy, muy importante pedirle a todos los pastores de las iglesias, a los padres, a todas las personas que ofrecen servicios religiosos, que por favor eviten tener estos eventos multitudinarios o que aglomeren gente, porque ahí es donde tenemos un gran riesgo que se dé la transmisión entre personas. Y por otro lado, bueno, las aglomeraciones en los mercados o la no obediencia de las reglas de no salir cuando no le toca a uno salir a la calle. Entonces creo que estamos viendo varios ejemplos buenos y ejemplos terribles de otros países donde vemos imágenes que son reales, que son imágenes en vivo de personas que mueren y que son miles de personas que mueren diariamente porque no ha habido un control de la epidemia. Entonces, yo no esperaría, fíjese que yo no esperaría que llegáramos a tener 250,000 personas infectadas en una zona como San Pedro Sula de aquí a un mes y medio. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente se está dando cuenta que es real, que su vida corre peligro, que la vida de los suyos corre peligro y van a tomar las medidas que se les están pidiendo que se tomen, que es quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la cara para toser y estornudar, tomar distancia entre personas. El tomar distancia entre personas es fundamental. Entonces, yo creo que no vamos a llegar a esas cifras y que va a ser por una respuesta adecuada del pueblo hondureño. Para concluir rapidito, disculpe, ¿qué sabe de un lote de un medicamento, Remdesivir creo que se llama, que podría llegar como un ensayo clínico a nuestro país? Bueno, mire, Honduras está participando en un ensayo clínico controlado de nivel mundial, que es un ensayo que se llama Solidarity, entre muchos países y que está siendo coordinado por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud está haciendo la donación de los medicamentos para ese estudio controlado al país y ese lote llegará en algún momento en los próximos días. No es nada más de ese medicamento, son 4
juegos de tratamientos que se están probando y son tratamientos aleatorios que incluyen diferentes medicamentos. Entonces sí, va a llegar este medicamento en algún momento en los próximos días e incluye varios medicamentos, no solamente el medicento que usted me menciona. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Para servirle, cuídese mucho, ayúdenos a promover con el público que es muy importante tomar las medidas que se están dando porque es una enfermedad muy agresiva, sumamente contagiosa, es algo que no habíamos visto nunca en la historia y que es real. Y lo tenemos aquí, está en Honduras y está afectando mucho a la zona norte y entonces tenemos que poner manos a la obra para evitar que esto sea una catástrofe en el país. Bien, agradecemos a la representante de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Piedad Huerta, por habernos atendido en diálogo, en donde ha hecho un panorama muy claro en relación a esta enfermedad y ha recalcado en la responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros para evitar que esta enfermedad siga propagándose en todos los departamentos. Ya solo quedan 3 departamentos que no tienen casos reportados, pero dependerá de nosotros que esto no ocurra.